la gente de Perú, de Ecuador y de Colombia, que son los que se encuentran aquí presentes. ¿Estás, Milena? Hola, sí, aquí estoy. Bien. ¿Podemos empezar? Si quieres, puedes presentarte. Ok, bueno, hola con todos. Buenas tardes, espero que todos estén bien. Quiero comenzar antes de presentarme con una pregunta muy importante, que es, ¿qué pasaría si descubriéramos que el título universitario no es una meta, sino apenas un punto de partida? Hoy no quiero hablar solo de ciencia como conocimiento, sino como una forma de vida, de cómo el aprendizaje, la curiosidad y la perseverancia van mucho más allá de cualquier aula o diploma que podamos conseguir. Ay, sí, me llamo Milena Aguilera, soy biotecnóloga, soy divulgadora científica y hoy quiero compartir con ustedes una visión que es la ciencia como un aprendizaje sin fin y que el verdadero logro no está en el título, sino en lo que hacemos después de recibirlo. Y justamente ese es el punto donde empieza todo, ¿no? El título nos abre la puerta, pero la curiosidad es la que nos invita a cruzarla. Durante mucho tiempo se nos enseñó que el título era la meta final, la validación de nuestro esfuerzo. Y no por ello hay que quitarle el mérito a tener un título, ¿no? Es muy complicado conseguirlo, pero algo que no nos explican mucho es que la realidad del título es que solo es el principio de eso. ¿Qué pasaría si el título solo fuera la llave y no la puerta como tal? La llave abre, por supuesto, pero lo que hay más allá depende de lo que hagamos con la curiosidad. Pensemos en personajes como Marie Curie, Einstein, Franklin. Ninguno se detuvo en lo que ya sabía. O sea, siguieron preguntando, equivocándose, reinventándose. Su éxito no vino solo de un diploma, sino de la curiosidad constante. En América Latina aún existe una visión muy rígida del éxito académico, donde nos enseñan que el título primero, el reconocimiento después. Pero la ciencia no siempre funciona así. ¿Qué nos impulsa más allá de la ciencia, una certificación o una buena pregunta o la curiosidad que tenemos? La ciencia se mueve con preguntas, no solo con el título que tenemos o el reconocimiento que podemos llegar a sentir. Por ejemplo, cuando yo terminé mi carrera, me di cuenta de que sabía muchas cosas, pero teóricamente. Pero el mundo real me pedía aún más. Aprender a comunicarme, a gestionar, a adaptarme. Y ahí entendí que el aprendizaje no termino solo con el título, sino que tengo que seguir preparándome, seguir aprendiendo más habilidades, seguir adaptándome nuevamente. Y el título eso nos acredita, pero la curiosidad nos transforma como tal. Y cuando hablamos de transformarnos pasa algo que a veces nos confunde un poco, que es la idea del éxito. Entonces, normalmente tenemos una escalera para llegar al éxito. Entre esas es obtener un título, publicar artículos, hacer un posgrado, trabajar en una empresa con reconocimiento, conseguir estabilidad económica y ser reconocidos como expertos en algún futuro. Pero el problema con eso es que nos hacen creer que existe una fórmula universal para llegar al éxito. Y no para todos el éxito es lo mismo. Cada uno de nosotros tenemos una manera diferente de pensar de qué es el éxito. No todos buscamos exactamente lo mismo y eso es lo que lo hace más real. En la ciencia, algunos descubren, otros enseñan, otros nos inspiran y todos de cierta manera aportan. El éxito no se suele medir por un cargo o un salario, sino por el impacto que dejamos y la pasión que nos sostenemos cuando todo eso se complica. Y aquí viene algo muy importante que son los desafíos del camino profesional. El camino profesional, sobre todo en la ciencia, no siempre es fácil. Conseguir un trabajo, entrar al sistema o vivir de lo que amamos puede ser un reto muy, muy grande. En la mayoría de casos, entramos al mundo laboral desde la perspectiva de conseguir un trabajo, no importa de lo que hayamos estudiado. Simplemente se trata de conseguir un trabajo que nos dé un ingreso económico que nos sostenga a la larga y con ese ingreso económico poder sustentar nuestros proyectos y seguir viviendo de lo que queremos, pero teniendo un trabajo de cierta manera que nos mantenga.
En muchas ocasiones, cuando entramos al sistema 100% a lo que estudiamos, nos encontramos con puertas cerradas, requisitos imposibles o vacantes que no reflejan el valor real de nuestro esfuerzo. En el campo científico esto se siente aún más. Hay talento, hay pasión, pero hay muy pocas oportunidades formales. Y ahí viene una pregunta muy importante que es, ¿cuántos jóvenes conocen que han tenido que reinventarse para seguir en el camino? Y la verdad es que hay muchas personas, demasiados jóvenes que salen al mundo laboral y justamente llegan a eso, tienen el conocimiento, pero no tienen los recursos para poder seguir avanzando. Quienes trabajamos o aspiramos a trabajar en ciencia sabemos que no siempre hay una retribución justa. Las becas suelen ser muy limitadas, los proyectos temporales y la estabilidad a veces parece un lujo. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha preguntado si realmente pague bien, construye un futuro? Y la parte económica también marca una gran diferencia. En Ecuador, por ejemplo, la inversión en ciencia y tecnología representa menos del 0,5% del PIB, del Producto Interno Bruto, mientras que en países como Corea del Sur se invierte más del 4%. Y esto nos da una idea de por qué tantos jóvenes científicos deben buscar oportunidades fuera o combinar la ciencia con otros trabajos. No se trata esto de romantizar la precariedad, sino de reconocer que mientras luchamos por mejores condiciones, seguimos aprendiendo, creando y aportando. El éxito no solo está en tener contrato, sino en mantener viva la vocación, incluso cuando el contexto es muy difícil, y en transformar esa frustración en energía para abrir nuevos caminos. Algo que me gustaría mencionar es que en América Latina menos del 30% de los profesionales científicos se mantienen en investigación activa después de 5 años. No por falta de talento, sino por falta de apoyo y la mayoría de personas termina dedicándose a algo totalmente diferente. Entonces debemos buscar otras soluciones. Muchos jóvenes crean diferentes espacios, proyectos independientes, se dedican a la divulgación, emprendimientos, a innovación social y el éxito también puede significar inspirar, enseñar o divulgar. Porque al final lo importante no es dónde trabajes, sino por qué lo haces. Entrar en la ciencia no significa dedicarnos únicamente a investigar o simplemente estar en el laboratorio o irnos a trabajo de campo. A veces la ciencia es el puente que nos ayuda a descubrir nuestras verdaderas aficiones, como puede ser la comunicación, la escritura, el arte. Entonces, hoy muchas personas que van desde la divulgación están generando un impacto enorme comunicando ciencia en redes, haciendo talleres, podcasts, incluso ahora algo que está mucho, podríamos decir, de moda es el arte científico, donde podemos ir a diferentes galerías y ver justamente cómo se aplica el arte científico, cómo podemos usar bacterias, cómo podemos usar hongos, cómo podemos en el baile expresar lo que es ciencia. Y la ciencia se está democratizando y eso también es construir conocimiento. Y por último, algo que me gustaría comentarles es que el conocimiento no se acumula. Si estás dispuesto a guardar el conocimiento que tienes y no lo quieres compartir, digámoslo así, la ciencia queda en papeles. Entonces, no sirve de nada porque casi siempre todos sabemos los papeles no los vamos a leer. Entonces, la ciencia, la comunicación es aquello que nos ayuda a unirnos entre todos. Todos los que estamos aquí somos parte de un proceso colectivo de aprendizaje. Cada paso que damos, grande o pequeño, contribuye a construir una sociedad más crítica, más informada y, por supuesto, que más humana.
Así que no se midan solo por los logros visibles que podemos dar, sino midan su impacto en cómo inspiran, enseñan o acompañan a otros. Porque como siempre, la ciencia no termina en un laboratorio, la ciencia comienza en la curiosidad y esa si la cuidamos nunca se apaga. Y gracias por estar aquí, por seguir aprendiendo y por ser parte de esta cadena infinita de conocimiento. Si quieren aportar algo, Me gustaría que contaras más cómo ha sido tu camino en la ciencia. Primero, por ejemplo, yo no sé cómo es en Ecuador, si se postula a una universidad, ingresas por examen de admisión o es que uno se inscribe, como pasa en el caso de Argentina, por ejemplo. Hola, pues, por ejemplo, para entrar a una universidad aquí en Ecuador, antes había el examen, un examen general si querías ingresar a una institución pública, pero eso cambió, ahora cada universidad tiene su propio examen, por así decirlo. Al menos en instituciones públicas, de ahí en privadas solamente se van y se inscriben y ya, la verdad. Claro, claro, por ejemplo, en Argentina se inscriben, Ujú. hacen luego como un cursillo de entrada, que es para como Mm, que nivelarte. Pero, sí, por ejemplo, aquí en Perú sí hay examen de admisión, pero como tú mismo dices, hay universidades privadas, no todas, donde el examen es como una entrevista, ¿no? Mientras que en las nacionales y en algunas particulares el examen es de cada universidad. Ajá, sí, qué bueno, han pasado varias cosas estos últimos años, incluso desde pandemia, entonces siempre van cambiando a veces los parámetros para poder ingresar a una universidad o no. sí. Entonces, no sé, por el momento se mantiene así, no sabemos en un futuro qué pueda suceder después. Ujú. Pero, y Milena, ¿cómo ha sido tu trayecto? bueno, la verdad es que cuando me gradué sí me dio un balde de agua fría el darme cuenta que algo muy importante sí es la red de contactos que puedes llegar a hacer en el camino. Y justamente esto de poder entrar en el mundo laboral es demasiado difícil. Actualmente, por ejemplo, yo no ejerzo como tal, pero me involucro en proyectos comunitarios, en divulgación científica, en todo lo relacionado a lo ambiental, porque es algo que me encanta, pero no es como que viva de eso. Entonces tengo un trabajo real con lo cual me mantengo justamente para poder seguir en mis proyectos. Pero sí, a la final algo muy importante es la red de contactos que podamos llegar a hacer en todo el camino de nuestra carrera universitaria, asistir a congresos, conocer a personas que nos puedan unir un poco más con las que podamos colaborar en un futuro. Sí, por ejemplo, en mi caso, em, yo me acuerdo que a mí lo que me gustó siempre fue la biología molecular. Me parecía tan difícil que me apasionaba. Ya en aquella época pues no sabíamos de biología sintética, nada de esas cosas. Como que lo primordial era biología molecular. Un ratito, disculpa. Entonces yo lo que empecé a hacer fue buscar las ofertas de trabajo y veía en las ofertas de trabajo qué es lo que te pedían, cuáles eran los requisitos. Eso antes de graduarme, eso es lo que empecé a hacer. Y entonces como tenía también bastante miedo en salir de la universidad y no encontrar trabajo, comencé a ver en dónde entraba todos los días acá en Perú, está el CompuTrabajo, no sé si es que hasta ahora sigue, me parece que sí, pero entraba así a las páginas web de las ofertas de trabajo y veía cuáles eran como que un año realmente, un año antes de graduarme, buscaba de en dónde había más trabajo, o sea, dónde había más convocatorias. Y por ejemplo, aquí en Perú había más, en aquellas épocas, te estoy hablando hace un montón de tiempo, de la parte ambiental, más que de la parte de biología molecular, que casi nunca se publicaba. Entonces yo me acuerdo que lo que empecé a hacer es hacer como que dos perfiles. El perfil para lo que generalmente hay convocatorias y llevé cursos de impacto ambiental, un montón de cursos relacionados a la parte ambiental, que en aquella época era la que yo veía pues que había más convocatorias. Y después empecé a hacer los cursos
para lo que a mí me gustaba, o sea, para enfocarme a todo lo que era biología molecular. Entonces empecé a hacer como que 12 veces, por así decirlo, o desarrollar 12 veces a la par. Y entonces ya llegó terminé la carrera y comencé a buscar trabajo. Empecé a hacer la tesis, me acuerdo, luego empecé a buscar trabajo y comencé a postular a ambos, o sea, tanto a la parte ambiental como a la parte que es donde había más convocatorias, como a la parte de biología molecular. Pero para eso yo había mejorado un montón mi CV, había llevado un montón de cursos. Prácticamente, la verdad es que me obsesioné ya con llevar cursos, porque como te digo, estaba hasta los cursos gratuitos, cursos de pago, participar en simposios, en congresos, todo para poder mejorar el CV. Entonces, cuando yo postulé, tenía un CV ya bien gruesecito con todos los cursos y todo lo que yo me había preparado. Entonces, logré conseguir trabajo, pero igual, si ustedes recién van a terminar, no se sientan mal, ¿ya? Porque no es que a la primera la vayas a conseguir. Si lo conseguiste, genial, pero usualmente no lo vas a conseguir a la primera. Es más, me acuerdo que yo empecé a trabajar en el Centro de Diagnóstico Molecular, o sea, era el trabajo de mis sueños. Postulé y me hicieron una prueba de conocimientos, me hicieron una prueba psicológica, me hicieron o sea, fueron las entrevistas, me entrevistaron como dos, tres personas. Aparte me entrevistó la psicóloga, o sea, fue bastante riguroso el proceso, pero era lo que yo quería, porque justamente primero había hecho ya también un posgrado, ahora que me acuerdo, y estaba era diferentes técnicas de biología molecular que ellos aplicaban y sobre todo a la parte humana, que era una parte en la cual yo no me había desarrollado más con plantas, con microbios, pero no con la parte humana. Y para eso yo también había empezado a hacer, allá en la Universidad Agraria, que es donde yo estudié, nos hacen hacer biología experimental, que son como prácticas preprofesionales, pero que llevas 5 ciclos, no, 4 ciclos llevas eso. Aparte, llevas tus prácticas, profesionales. Entonces, de experiencia en laboratorio yo tenía bastante. Y sobre todo porque yo empecé antes de las biologías experimentales, así como voluntaria. Es decir, hacía pasantías en laboratorios gratis, pero para mí era súper bien porque yo estaba aprendiendo. Entonces, era como que me estaban enseñando gratis. Yo lo veía de esa forma. Ahora la gente, ay, no, que me paguen, que esto, que lo otro, encima se queja. Cuando nosotros, la verdad es que las hemos luchado siendo estudiantes, y te estoy hablando que yo empecé en los laboratorios desde que estaba en quinto ciclo, imagínate. Y me pagaban, me acuerdo, porque yo empecé haciendo bolsa de trabajo en la universidad donde yo estudié, el pregrado. Ellos te dan la facilidad de hacer bolsa de trabajo, que es tú puedes estar en los laboratorios, puedes guiar, ser guía del jardín botánico, puedes limpiar, pero en mi caso obviamente yo quería ganar esa experiencia en el laboratorio porque es lo que a mí me gustaba desde que era estudiante. Yo me veía en un laboratorio. Es más, cuando yo jugaba de niña, jugaba que era una científica y era científica y empresaria, y ahora soy científica y empresaria. Entonces, siempre fue ese mi sueño. Y yo dije, bueno, voy a luchar y tratar de hacer todo lo posible para luchar y conseguir ese sueño. Entonces, me pagaban, me acuerdo, mi bolsa de trabajo eran, ¿cuánto era? Como 50 o 60 soles al mes. O sea que más o menos vendría a ser, ponle 60 soles, sería como unos entre 4, como unos $15 al mes. O sea, casi no me pagaban nada, ya, pero yo aprendía y siempre tenía mi cuaderno y apuntaba y muy bien lo que tú dijiste, Milena, de hacer contactos. ¿Por qué? Porque siempre aunque tú no lo creas, con las personas que te vayas rodeando, ellos van a hablar de ti. Y tú puedes haber hecho algo muy bueno,
por decir, colaboraste, se nota tu proactividad con una persona y esa persona conoce un montón de gente, de lo cual también si es que alguien le llega a preguntar, va a hablar bien de ti, así como puede hablar mal de ti si, por ejemplo, fuiste impuntual, no asistas a las reuniones y ven toda esa irresponsabilidad, también van a hablar de ti. Entonces, crea esa red de contactos, pero siempre mostrando lo mejor de ti, ¿no? Luego, ya ingresé yo al centro de diagnóstico molecular, pero como les digo, postulé a otras, me entrevistaron y también me dijeron que no. Y eso es normal, ¿ok? Luego también tienes otra opción de ir a posgrados, por ejemplo. Ahí yo por el chat compartí links, dos links que son para que uno pueda hacer posgrado. A mí me encanta estudiar, por ejemplo. Yo tengo 6 posgrados, uno de ellos es un doctorado, mi carrera universitaria y tengo 3 carreras técnicas. Me encanta estudiar. Es más, si tuviera un poquito más de tiempo, haría otra maestría. Me encanta, porque estudiando te vas dando cuenta cuánto más te falta aprender y cuán ignorantes somos. Y para mí, eso es lo mejor, porque por más que me pasara y si tuviera toda la oportunidad y el tiempo de estudiar toda mi vida, igual no voy a saber todo. Y eso es para mí lo más fascinante y sobre todo porque también puedes investigar. Es decir, tú puedes hacer realmente, tú puedes hacer, si es que planeas bien, todo lo que tú quieras hacer. Yo, por ejemplo, como les mencionaba, eh, ahora nosotros tenemos un laboratorio, en el laboratorio hacemos diagnóstico molecular. Ustedes también pueden trabajar, por ejemplo, en algún laboratorio, em, hacer diagnóstico molecular, biología sintética, pero también tienen que averiguar dónde. Entonces, por ejemplo, yo lo que hacía era averiguaba los laboratorios que a mí me gustaban y yo no había convocatoria, igual mandaba el CV. Obviamente me presentaba todo, porque a veces, por ejemplo, al IGB me llegan, pero solamente agarran y nos mandan el CV, ni siquiera se presentan, nada. Entonces, ¿cómo tú vas a leer algo así? Yo, por ejemplo, veo algo así, no lo leo. En cambio, si alguien al menos me manda una carta de presentación con sus motivos de los cuales quiere estar en el IGBM, su CV, siempre un CV orientado a lo que vas a postular, por eso es que tienes que buscar a esas empresas. Igual, varias me dijeron que no, porque por ejemplo ahorita nosotros estamos totalmente copados con pasantes y todo, entonces no podemos dar más a más personas. Igual, así también hay bastantes instituciones que te van a decir que no, pero tú sigue intentando, porque por ejemplo puede ser que por ahí alguna te diga, bueno, ahorita no te puedo dar trabajo, pero te puedo dar una pasantía o te puedo dar una práctica y tú puedes empezar así como practicante, ¿ya? No sé si algo más quisieras compartir, Milena. Sí, me gustaría que nos cuentes un poco de qué tan importante es esto de personalizar los CVs para cada oferta laboral que podamos, o sea, que encontremos. Sí, es muy importante, porque por ejemplo, imagínate, primero, un reclutador us- va a depender de la empresa, ¿ya? Si la empresa es pequeña, puede ser, por ejemplo, que los mismos trabajadores revisen o sea, por decirlo, supongamos que en el IGBM, yo o algún colaborador mío que también es biólogo, biotecnólogo, revise el CV. Pero si la empresa es grande, entonces nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos, contratamos a un psicólogo y el psicólogo es el que va a evaluar al postulante. Entonces, desde la parte de recursos humanos, muchas veces son psicólogos los que van a evaluar, dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú, ¿qué? Primero, no van a recibir un CV, van a recibir varios CVs. Entonces, el CV tiene que ser corto. Eso es lo primero. El CV tiene que ser corto y tiene que estar enfocado justamente a dónde es que, por ejemplo, yo les mencioné, yo como estaba preocupada,
tenía prácticamente dos perfiles, uno de la parte ambiental y uno de la parte de biología molecular. Ya, cuando yo mandaba mis CVs de la parte de mis CVs a convocatorias de biología molecular, no puse ni un solo curso de la parte ambiental, porque primero era rellenar el CV y estos reclutadores tienen un montón de CVs que revisar. Si el CV es demasiado largo, no lo van a leer. Y el contrario, van a decir, ha llevado cursos de impacto ambiental. ¿Y eso qué tiene que ver con la convocatoria FLA? Me votan. Entonces sí tienes que enfocarlo a la convocatoria. Ahora, lo que sí yo hacía es poner links, por decir, en tu LinkedIn, que es una excelente herramienta y todos deberían tener, porque, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen algunos? El largo del CV debería ser 2 a 3 hojas como máximo, nada más. Entonces yo lo que hacía es poner links. Ponía el link con por decir, el encabezado, ¿no? Era formación profesional, ver documentación, ponía. Entre el ver documentación era la palabra, tú le hacías clic a ese PDF y salían mis documentos, mis títulos, escaneados, que yo los había subido en aquella época, pues, no me acuerdo si a Dropbox o a Google Drive, ¿ya? Entonces, eso puedes hacer porque después al final te van a pedir CVs documentado. Entonces, todo lo que vayas a poner en tu CV, que tenga algo que compruebe que es cierto. Eso. Luego les pedía, por ejemplo, cartas de recomendación a donde yo había hecho mis prácticas. Por favor, me podría dar una carta de recomendación, que esto, que el otro. Sí. Entonces me daban la carta y yo al último del CV decía referencias, por ejemplo, no sé, tal persona, ya, que es doctor, magíster, ya. Y le ponía los datos, o sea, yo le preguntaba, por ejemplo, cuando yo voy a recomendar a alguien, yo le digo, pon mi correo, porque correo yo sí reviso. En cambio, yo no reviso. Tú me llamas y la llamada está perdida. Entonces, van a llamar y no voy a contestar. Entonces, eso pregúntale a la persona. La mayoría de personas que somos, por ejemplo, profesores, catedráticos, utilizamos más el correo que el celular. Entonces, poner eso. Y entre paréntesis colocaba ver carta y eso era un link. Le daban clic y ahí salía la carta de la persona que me estaba recomendando. Entonces, eh, todo siempre bien sustentado. Eso sería lo ideal. Y como les decía, utilicen LinkedIn. En LinkedIn ustedes pueden poner todo su CV. Es más, yo ahora lo que he hecho es en LinkedIn, mi LinkedIn no está completo, pero está lo esencial. Entonces, yo lo que he hecho es tener mi propia página web. Ustedes también pueden tenerla, porque lo pueden hacer de forma gratuita. Por ejemplo, utilizando tú puedes, hay una web de Google, así como tienes el, el Drive, así como hay Classroom. Ya fíjate que ahí también, dentro del Google Drive, tú puedes poner un CV, puedes poner perdón, puedes poner un Word y ahí poner tu CV, o puedes crear una página web que te va a dar un sitio feo, o sea, te da como que Google Size punto y algo, no sé, punto, la verdad, estoy poniendo cualquier cosa, pero es Google Size punto algo. Entonces, ahí puedes tú crear tu propia página web de forma gratuita y tener tu CV y ahí ir actualizándolo. Entonces vas poniendo siempre esos links que me confirman que realmente haces lo que estás poniendo ahí en tu CV, ¿no? Por decir, cada voluntariado que vayan a hacer, colóquenlo. Según ahora, por ejemplo, varias de las personas con las que hemos trabajado, como ellos han trabajado en la parte de divulgación científica, les ha ayudado un montón. Mira, por ejemplo, una chica que postuló a una beca de un curso y su plus fue tener todas las certificaciones que nosotros le dimos por hacer la pasantía en divulgación científica. Y cuando le aceptan, le dicen eso, que les gusta todo el trabajo que realizó en divulgación científica y por eso lo están aceptando y dándole la beca. Igual también otra persona, por ejemplo, que también es de Ecuador, em, hizo su pasantía en divulgación científica con el IGBM y luego postuló a un posgrado.
a una maestría. Entonces, nos manda, yo veo, por ejemplo, oye, esta carta no está tan buena, porque, o sea, hay formas de hacer las cartas de presentación, ahí hay formas de que tú puedas resaltar. Y a veces el error que uno comete es que pones lo mismo en tu CV que en tu carta de presentación, cuando la carta de presentación debe ser como que un plus, demostrar tus cualidades, ya no son tus soft skills, o sea, ya no las cualidades duras que muestras en el CV, sino cómo eres tú. Entonces yo agarré, le corregí, dije, no, esto no, mejor ponte esto. ¿Qué más has hecho? Entonces, hazme una lista. Comenzó a hacer su lista y le ayudamos pues a hacer la carta. Y luego yo hice la carta de recomendación de esta persona. Agarro, hago la carta de recomendación y yo le había dicho, este video que tú hiciste, para mí es lo mejor que has hecho en cuanto a bioinformática, porque esta persona postulaba una maestría en bioinformática. Y no, pero ¿cómo? Que esto, que el otro. Ponlo. No, que esto. Mira, para mí lo debes poner. Y me hizo caso, lo puso dentro de su carta de presentación. Y yo dentro de la carta de recomendación también lo puse. Y ahí le expliqué que, por ejemplo, esta persona lo que había hecho era hacer una comparación entre lo que es ensamblaje de genomas y cómo es la preparación de las humitas, que es un plato que en Ecuador se come. Entonces, bueno, acá también, ya, pero dándole énfasis a eso, a que era algo tradicional. Bueno, la cosa es de que me escribe, ya después de que pasó un tiempo, que lo habían llamado a la entrevista. Y yo, bien. Y en la entrevista le dicen, nos gustó tu video. Lo habían llamado a la entrevista por el video que había hecho de divulgación. Este tipo de gente es la que queremos. Y le dieron la beca. Entonces, todo cuenta, pero para eso tú tienes que venderte. Tienes que venderte, o sea, tienes que poner todo lo que has hecho, pero de una buena forma y siempre enfocado a lo que tú estás postulando. Por decir, él postulaba a una maestría en bioinformática, entonces colocó lo que hizo en divulgación en bioinformática, no lo otro. Se enfocó en lo que hizo en divulgación, pero en bioinformática. Ujú. No sé si tú tienes algún comentario, Milena. En realidad no, creo que sí, todo lo que nos mencionaste es muy cierto, eso de que tiene que ir acorde a lo que estamos buscando, porque claro, muchas veces hacemos otro tipo de voluntariados que no tienen nada que ver con lo que estamos postulando o lo que estamos buscando. Ah, claro, pero como te digo, por ejemplo, los voluntariados yo sí los pondría, al menos como una línea para que puedan ver tu proactividad. Pero en este caso, en el caso de él, era resaltar que dentro de los voluntariados que él hizo, el mejor y en el cual había una prueba, porque ahí está un video de YouTube, era este de bioinformática, porque se resaltaba también la curiosidad, su inteligencia y sobre todo esa forma de hacer una analogía. ¿A quién se le puede ocurrir una analogía entre preparación de humitas con el ensamblaje de genoma? Es súper, es súper buenísimo. Entonces, sí ponerlo de los voluntariados, pero como te digo, siempre priorizando. Y en todo caso, lo que se puede hacer es, ¿no? Se realizó, le puedes poner en tu CV, se realizó voluntariados en divulgación científica, en campañas de salud, etcétera, etcétera. Pero así como un párrafo bien chiquito y entre paréntesis, ver, ver, lo pones en letras y eso te lleva a un link. Y en el link están todos tus certificados de todos los voluntariados que has hecho. Entonces, eso es lo que yo siempre, así empecé yo a hacer mi CV. Entonces, me ayudó bastante Dropbox, Drive, para ir subiendo cada cosa del material. Como les decía, inclusive, em, dentro de todo lo de biología molecular, yo había puesto los cursos, los puse como formación extracurricular, porque no pertenecía a la universidad, y puse ahí todos los cursos que yo llevaba relacionados a biología molecular, y luego otros cursos, y puse cursos del área ambiental, cursos de gestión de la calidad, cursos solamente como que el subtítulo,
Dentro del curso, dentro de la parte de cursos ambientales había un montón. Dentro de la parte de gestión de la calidad también había un montón, todas las ISOs. Pero solamente esos subtítulos en una especie de párrafo chiquito con un link que decía ver más. Y si le daban clic a ver más, ahí veían todos los un montón de cursos que había llevado, aparte de lo que ya había llevado para biología molecular. Ujú. No sé si me dejó entender. Sí, clarísimo, pero una duda. Dice que hay o sea, cuando uno manda un CV, como que se filtra por una aplicación y como que la aplicación te filtra los CVs que sí funcionan y los que no funcionan. Entonces, al poner estos links que dicen ver, eh, o sea, la aplicación no lo como resaltaría, como, no sé, como Claro, que no, no, lo no, no lo leería va a o algo. resaltar. Claro, no lo va a resaltar, pero acuérdate que al fin y al cabo el que va a revisar no es una aplicación, es una persona. Entonces, si estás poniendo dentro de todo lo más importante, como te digo, si es un CV relacionado a biología molecular, voy a poner todo de biología molecular, pero también voy a poner en un pequeño párrafo, máximo 2 líneas o una línea nada más, lo otro, para que ellos puedan ver que no me he capacitado solamente en el área de biología molecular, pero yo sé que a ellos les interesa en este momento que yo sepa biología molecular, ¿ya? Entonces, si es que ellos utilizan algún tipo de software que para analizar todos los CVs, estos software lo que tratan de hacer es buscar palabras clave. ¿Y cuáles son las palabras clave? Lo que está en la descripción de la convocatoria. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando uno hace un CV, uno tiene que poner, en tu CV pones arribita como un resumen. En ese resumen tienes que, tienes que ser bien viva y tienes que orientarlo a todos los requisitos que tú cumples según la convocatoria. Entonces, obviamente, todo lo que cumples, ¿ah? No, no nada de que me inventes cosas que no cumplen, no todo lo que cumples. Entonces, por ejemplo, es un CV que dice, ay, no sé, se requiere biólogo molecular con al menos un año de experiencia, ¿qué más? No sé, que sepa manejar, porque a veces te piden cosas así, ¿no? Ya, entonces tú tienes que ver lo que te están pidiendo y todo lo que tú cumples. Entonces, puede ser, por ejemplo, no, no tengo licencia, entonces no voy a hablar nada de la licencia, porque puede ser que por ahí en licencia me pidan opcional, porque a veces te ponen así, opcional. Entonces, todo lo que yo sí cumplo, lo resalto, ¿ya? Y eso lo voy a tratar de poner en el resumen que se pone dentro del CV. Igual también el CV, uno de los primeros errores que uno tiene es que pone currículum vitae en todo el título. Y no, ahí lo que tienes que poner es tu nombre. Michelle Cristín Chirinos Arias como título del CV. Porque al fin y al cabo ya la gente sabe que lo que tú estás mandando es un CV. Luego, todo lo que sea comunicación, o sea, si voy a poner mi celular, tengo que ser atento a responder, eh, a responder. Si pongo el correo, también revisar spam, por ejemplo, que a veces puede llegar a spam, ¿ya? Y y de esa forma, lo primero que va a hacer este programa, inclusive si no fuera un programa y de frente lo revisa una persona, lo primero que va a hacer es ver, ah, ya, mira, mira, cumple con los requisitos que yo, o al menos con la mayoría de requisitos que yo estoy solicitando, que estamos buscando. Y ya luego así empieza recién a ver tu CV. ¿Te das cuenta? Claro, perfecto, muchas gracias. Bien. Bueno, chicos, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Muy buena tu presentación, Milena. Bueno, aquí Adriana pregunta, ¿y si no se tienen los años de experiencia y aún así se quiere postular y que lo tomen en cuenta? Mira, tú tienes que decir la verdad. Entonces lo que tú tienes que hacer es poner, ya me piden un año de experiencia, pero yo no tengo eso. Entonces puedes poner con experiencia en biología molecular y ya dentro del CV ahí colocas, no solamente fueron 4 meses, no un año, 4 meses. Tú tienes que colocar siempre la fecha, por decir de enero.
enero, febrero, marzo, abril, enero, abril del 2025, qué sé yo. ¿Por qué? Porque si tú solamente colocas con experiencia en biología molecular y ellos pidieron un año, y si tú no le has puesto la fecha, ellos van a pensar que tú le estás mintiendo. Y si te llaman a la entrevista y no se dieron cuenta de eso, ahí te van a decir, a ver, Adriana, ¿y cuánto tiempo estuviste trabajando en tal sitio? Y tú le vas a decir, ah, sí, 4 meses. 4 meses, pero requerimos 12. Entonces, sé siempre sincero. Siempre sean sinceros al momento de colocar lo que están colocando en su CV, que sea verdad, ¿ya? No tengo el año de experiencia, bueno, en todo caso no me llamarán, pues, ¿no? Pero, eh, pero colocar lo que yo sí tengo, esos 4 meses que estuve trabajando en biología molecular, esos 4 meses lo coloco. Ujú. Bien, ya bien, chicos, entonces nos vemos, creo que después, no me acuerdo cuándo le toca la siguiente conferencia, ¿ok? No sé si quieres agregar algo más, Milena. En realidad no, muchas gracias a todos y eso, sigan preparándose. Me pareció muy interesante los tips que dijiste. Eso estuvo súper importante, lo de mantener eso de, o sea, tengo este conocimiento, pero también sé hacer esto. Entonces eso me pareció súper interesante, la verdad. Sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, igual yo cuando postulé ahora estoy enseñando en la universidad, no puedo poner todo. ¿Para qué poner mis 3 carreras técnicas, por ejemplo? Entonces, todo para lo que yo postulaba, ahí iba colocando. Entonces, sí, 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 eso, pero resaltando todo siempre como algo adicional en el cual la persona que se interesó en tu CV pueda darle un clic y ver, ah, mira cuánto se ha capacitado, ¿ya? Por ejemplo, en finanzas nada más he llevado más de 58 cursos. No voy a poner esos 58 cursos de finanzas que he llevado, porque tengo una carrera técnica en la parte de finanzas. Sí, me están contratando para enseñar bioquímica. ¿Te das cuenta? Va a ser muy largo y nadie lo va a querer leer. ¿Ya? Así que chicos, preparen bien su CV. Igual en el IGBM, fíjense que acá creo que les compartí. A ver, déjame ver si acá está. Camino al postulante. Sí, fíjate en el camino del postulante, que es el último link que compartí. Ahí también hay un video de cómo se debe realizar un CV para investigación. Luego yo hice otra charla, pero no creo que no está grabada, si no podríamos organizar una, de cómo realizar un CV para industria, ¿ya? Y la comparación entre un CV para industria y un CV para divulgación. Déjeme si no un ratito y yo comparto el link que lo debería tener acá, de las diapositivas. Canva. A ver. Déjeme un ratito buscar. Biomed creo que fue acá. Mm, Biotech, reflexión de los estudiantes. Sí, acá está. Sería compartir. Le cambio. Anyone with the link. Le cambio. Ya está. Acá se los estoy compartiendo. Esa pregunta no se hace. Parezco joven, pero ya no. Ahí les compartí. Ahí les compartí el link es una presentación que yo hice que quizás la podamos hacer, podemos coordinar para el IGBM. Comienza desde la 16. Bueno, es que es para estudiantes de biotecnología realmente. Yo primero les hablo del IGBM y luego a partir de la 11 hablo sobre lo que es la biotecnología y a partir de la 15 ya empieza ya cómo estructurar un CV para empresa e industria. Ok, chicos, bueno, cuídense, nos vemos, hasta luego. Chao. Muchas gracias a todos, muchas gracias Milena por tu ponencia. Hasta luego. Muchas gracias a ti.